Buenos días, mi nombre es Moisés Antonio Hernández López, de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, cursando la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Soy del cuarto semestre del Grupo A, de la Unidad de Aprendizaje de Química Farmacéutica, impartida por la docente QFB Mariana Capno. El tema del cual yo les voy a platicar es el de los modelos físico-químicos que explican el transporte a través de las membranas. Como introducción al tema, tenemos que las membranas celulares son estructuras fundamentales que regulan el paso de sustancias entre el medio intracelular y el medio extracelular. Para comprender cómo ocurre este proceso, se han desarrollado a lo largo del tiempo diversos modelos físico-químicos, los cuales nos van a ayudar a explicar los mecanismos de transporte a través de ellas. Estos modelos lo que hacen es que nos permiten describir fenómenos como lo son la difusión, el transporte facilitado y el activo, entre otros. ¿Cuáles son los tipos de transporte a través de las membranas? Bueno, existen diversos modelos físico-químicos que explican este transporte, los cuales se pueden clasificar en función del tipo de transporte y de las características de las moléculas que se transportan. Una forma muy simple de clasificar las modalidades de transporte atiende al punto de vista del consumo de energía metabólico. Así, el transporte que utiliza energía se define como transporte pasivo. Como podemos ver aquí en la imagen representada, las moléculas que se mueven desde una alta a baja concentración no necesitan energía. Esto es el transporte pasivo, mientras que la que consume se denomina transporte activo, que igual se representa aquí en la imagen. Las moléculas que se mueven desde una baja a alta concentración necesitan ATP. En el caso del transporte pasivo, el soluto se mueve siempre a favor del gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Transporte activo. Para transportar una sustancia en contra de un gradiente electroquímico o de concentración, la célula debe utilizar energía. Los mecanismos de transporte activo justamente hacen eso. Gastan energía, a menudo en forma de ATP, para mantener las concentraciones correctas de iones y moléculas en las células vivas. El transporte activo lo vamos a encontrar conformado por dos: el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Como primera, el transporte activo primario. La principal diferencia es que utilizan energía de forma directa o indirecta. En el transporte activo primario, las sustancias cruzan de las membranas gracias a unas proteínas llamadas bombas. Esas bombas rompen moléculas ATP, lo cual liberan la energía necesaria para que puedan atravesar. Aquí podemos observar una imagen sobre el proceso. Una de las bombas más importantes en las células animales es la bomba sodio-potasio, que transporta sodio hacia afuera de las células y potasio hacia adentro de ellas, dado que el proceso de transporte utiliza ATP como una fuente de energía. Se considera un ejemplo de transporte activo primario. Aquí lo que pasa es que la bomba sodio-potasio transporta sodio hacia afuera de la célula y potasio hacia adentro de la misma en un ciclo repetitivo de cambios de conformación. Forma en cada ciclo 3 iones de sodio salen de la célula y entran 2 iones de potasio. El transporte activo secundario. Se utilizan cotransportadores. Estas proteínas mueven dos sustancias al mismo tiempo, una a favor de su gradiente y la otra en contra. La sustancia que va a favor del gradiente lleva tanta energía que no le va a costar atravesar la membrana. La otra sustancia va a aprovechar la situación. Prácticamente se toma de la otra partícula como si la estuviese pidiendo un empujón para que pueda atravesar juntas. Aquí no se usa energía directamente porque esta proteína no rompe moléculas de ATP, pero en otro punto de la célula sí se va a utilizar ATP para que hayan suficientes moléculas de la primera sustancia, y esto lo que le va a permitir es que siga funcionando el cotransporte. Aquí podemos observar una imagen. En esta imagen prácticamente mostramos que una proteína transportadora permite que los iones de sodio se muevan en el sentido de su gradiente,
pero simultáneamente llevan una molécula de glucosa en contra de su gradiente y hacia la célula. La proteína transportadora utiliza la energía del gradiente de sodio para transportar moléculas de la glucosa. En la segunda imagen, prácticamente el transporte activo secundario está dividido de las dos moléculas transportadoras que pueden moverse en la misma dirección, es decir, hacia la célula, o en direcciones opuestas, es decir, una hacia adentro y otra hacia afuera de la célula. Cuando se mueven en la misma dirección, la proteína que las transporta se va a llamar simportador, y si se mueven en direcciones opuestas se va a llamar antiportador. El transporte pasivo. A través de la membrana, el transporte pasivo es un mecanismo sencillo para atravesar la membrana porque no requiere de energía. Sin embargo, se necesita de una condición importante, y esta es que las sustancias se muevan a favor de un gradiente de concentración. Esto significa que las sustancias deben moverse de la zona de mayor concentración a la de menor concentración, porque es más fácil moverse desde donde haya muchas partículas a donde hay pocas. El transporte pasivo lo vamos a encontrar dividido de dos maneras: la difusión simple y la difusión facilitada. En esta imagen podemos observarla. La difusión simple es cuando las sustancias pasan sencillamente por entre los fosfolípidos, pero debido a la naturaleza de la membrana, solo pueden hacerlo partículas pequeñas que no tengan carga, como los gases o algunos fármacos. En cambio, la difusión facilitada ocurre cuando ciertas partículas usan proteínas canal o transportadoras porque su naturaleza les costaría pasar entre los fosfolípidos. Por ejemplo, esto lo hace el agua, los iones positivos y negativos o la glucosa. Otra que encontramos es la ósmosis. Es una clase especial de difusión que se define como el flujo neto de agua que atraviesa una membrana semipermeable que separa dos compartimentos acuosos. La membrana celular se comporta de forma aproximada como una membrana semipermeable, es decir, dejando pasar el agua, pero no los solutos. El agua se mueve desde una zona donde su concentración es mayor a otra donde es menor. En el caso de las soluciones intra y extracelular, el agua se moverá desde la solución que presenta una menor concentración, solución hiposmótica, a la que tenga la mayor concentración, solución hiperosmótica. Muchas gracias por su atención prestada. Esto sería todo de mi parte.